Filosofía proviene de una palabra griega que significa amor por la sabiduría. En el siglo V a.C., el centro de la filosofía griega era la ciudad de Atenas, donde Pericles construyó un buen número de magníficos edificios alrededor de la fortaleza de la Acrópolis. El Partenón, un templo levantado en honor a la diosa Atenea, era la joya de la Acrópolis. Su belleza y grandeza todavía se pueden apreciar en sus ruinas. La búsqueda de la belleza dominó todos los aspectos de la cultura griega, tanto intelectual como físicamente. Se hicieron grandes avances en las ciencias, en la medicina y en las artes. En el teatro de Dionisios, por debajo de la Acrópolis, se interpretaban grandes dramas. En el santuario de Olimpia, atletas de todos los rincones de Grecia participaban cada 4 años en una competición en honor al dios Zeus. Los atenienses se enorgullecían de su sistema político, en el que todos los ciudadanos varones podían participar de su gobierno. A pesar de la exclusión de las mujeres y los esclavos, esta temprana forma de democracia es quizá uno de los legados más importantes de la antigua Grecia. Las conquistas de Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C. marcaron el principio de lo que llegó a conocerse como el helenismo, periodo de 3 siglos en los que el lenguaje y cultura griegos dominaron todo el área mediterránea. El reino más floreciente era Egipto, cuyo gran puerto, Alejandría, se convirtió en el centro intelectual y comercial del helenismo. A finales del primer siglo a.C., el mundo del helenismo sucumbió ante el poder de Roma, cuyo vasto imperio se extendió desde el Mediterráneo hasta las Islas Británicas. El rápido crecimiento del Imperio Romano fue posible gracias a los grandes proyectos de construcción. Magníficos acueductos llevaban agua a través de considerables distancias y se construyó una inmensa red de carreteras que unían todas las ciudades romanas. En muchos aspectos, la cultura romana era una continuación del helenismo. Aunque ambas tradiciones partían de formas idealizadas de la Grecia clásica, el arte romano tendía más hacia el realismo y la descripción exacta de los hechos históricos. La guerra civil y las invasiones bárbaras llevaron al declive y, finalmente, a la caída de Roma, aunque todavía hoy permanecen muchos legados de la cultura helenística y romana, como los meses del calendario, el alfabeto y muchos de nuestros conceptos legales. La Edad Media, que abarcó aproximadamente los 1000 años que separaron la caída de Roma del Renacimiento, fue algo mucho más importante que un simple intervalo de transición entre 2 grandes épocas. Fue un tiempo de grandes hazañas. La Edad Media vio el ascenso del cristianismo. Sus gentes creían que Dios era todo lo que les rodeaba y el que juzgaba sus acciones. Se fundaron muchos monasterios y las enseñanzas de sus escuelas fueron las semillas de las universidades. La educación medieval produjo a algunos de los mejores escritores europeos, como el poeta italiano Dante, cuya Divina Comedia describe un viaje por el infierno, el purgatorio y el cielo para crear una imagen perfecta de la visión medieval del universo. Durante aquellos años, las ciudades de Europa empezaron a expandirse. Los comerciantes construían casas entramadas y los obispos erigían grandes catedrales. Sus altas agujas dominaron la fisionomía de las ciudades medievales como recuerdo de la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. El Renacimiento fue el nombre que se le dio al movimiento surgido en la Italia del siglo XIV que resucitó la cultura clásica. En medio de un gran estallido de energía creativa, los eruditos y artistas del Renacimiento trataron de sobrepasar y aventajar a sus antecesores en todos los campos del conocimiento. Las grandes obras de arte exaltaban el cuerpo humano en la pintura y en la escultura. La arquitectura vio también estremecedoras innovaciones, como la inmensa bóveda de la Catedral de Florencia. Con la nueva libertad de pensamiento, las ciencias y la investigación tuvieron un gran avance. Copérnico propuso su nueva teoría sobre la revolución de la Tierra alrededor del Sol. El complicado funcionamiento del cuerpo fue observado y bosquejado. Un hombre simboliza el nuevo hombre de la época.
Leonardo da Vinci. Su talento como artista, científico, músico e inventor de fantásticas máquinas representa el verdadero espíritu del Renacimiento, magnificencia en todos los campos. La exuberancia del barroco se comprueba perfectamente en la extravagancia y vitalidad de su arquitectura. Pero el periodo del barroco fue una época de contrastes. Junto al resplandor coexistían la inestabilidad política, la guerra y las enfermedades. El arte y la religión recordaban constantemente que la vida y sus placeres eran pasajeros y que la muerte nos llegaba a todos. A medida que los hombres se aferraban al significado de su existencia, los descubrimientos científicos ampliaban la comprensión del universo y nuestro lugar en él. Las leyes del movimiento y de la gravedad, descubiertas por Isaac Newton, explicaban el universo en función de principios mecanicistas. Algunos pensadores del barroco pensaron que si el movimiento de los cielos y de la tierra se podían explicar en términos matemáticos, también podría hacerse así con el alma humana. Los hombres, al igual que el mundo, eran quizá solo máquinas. El siglo XVIII europeo se conoció como la Ilustración o siglo de las luces. En dicho periodo, los pensadores creían que el pensamiento racional era una herramienta que podía ayudarnos a resolver los problemas y aclarar todos los misterios. Los científicos de la Ilustración hicieron muchos descubrimientos, reuniéndose la mayoría del conocimiento de la época en la primera gran enciclopedia, recopilada en Francia por el escritor Diderot. Los filósofos de la Ilustración criticaron las tradicionales formas de gobierno. Escritores como Voltaire y Rousseau adelantaron ideas que todavía en nuestros días perviven: libertad, pensamiento sin censura e igualdad de oportunidades. La gente luchó por estas ideas. En Francia, los revolucionarios tomaron las calles y establecieron una república. Supuso un gran costo. Los opositores eran ejecutados en la guillotina y la república cayó cuando Napoleón se coronó a sí mismo emperador. Madame Roland llegó a decir: «Ah, libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre». El siglo XIX vio el nacimiento del romanticismo, el movimiento artístico que expresaba el sufrimiento y el dolor humanos, enfatizando los sentimientos individuales. Pintores como Turner experimentaron con entera libertad, creando cuadros casi abstractos, rebosantes de luz. Si el alcance del artista se expandió, el de la tecnología e industria también sufrió un grandísimo avance. Una revolución industrial barrió toda Europa y América. Cientos de fábricas fueron construidas por la incipiente clase media. La gente empezó a trabajar en ellas en vez de hacerlo en sus casas, y comenzó así la nueva era de la industria de la transformación. En vez de hilar los ovillos a mano, se hacían a máquina, aumentándose considerablemente la producción. Las fábricas se unían con un nuevo sistema de transporte. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas. Grandes redes de canales surcaban los países. Puentes de hierro llevaban las carreteras y vías férreas por encima de valles y ríos. Y la invención de la fotografía capturó todas estas imágenes para el resto de los tiempos. El siglo XX se ha caracterizado por ser un periodo de rápidos cambios. La radio, la televisión, los satélites, los ordenadores, incluso Internet, han llevado los medios de comunicación de masas a escalas increíbles. El tamaño de la Tierra se ha reducido lo suficiente como para considerarse una verdadera aldea global. A la vez, los avances en todos los campos, desde la agricultura hasta la arquitectura, nos han permitido modificar nuestro entorno, a veces de forma apasionante. Pero todavía no hemos podido evitar los grandes desastres. 2 grandes guerras mundiales, el agotamiento de los recursos naturales, pobreza y hambre permanentes, todo dejando su propia cicatriz.
La llegada del nuevo milenio nos promete la exploración del espacio exterior, viajes a otros planetas, estudio de otras galaxias y quizá establecimiento de colonias en el espacio. Pero a la vez que realizamos este salto al espacio, debemos ser capaces de mirar atrás y darnos cuenta de lo frágil que realmente es nuestro planeta. En el próximo siglo, cualquiera que sea el planeta que habitemos, deberemos ser capaces de aprender de nuestros errores pasados y de nuestras grandes conquistas. Porque, en palabras del poeta Goethe, el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años, se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día.